Viktor Frankl. El secreto prohibido de la sanación sin psicólogos que nadie te contó sobre la salud mental. ¿Conoces esa sensación de que la vida ha perdido un poco de su brillo? Cuando te despiertas por la mañana y sientes como si simplemente estuvieras pasando los días. Si estás viviendo eso, no estás solo. Muchas personas de nuestra edad enfrentan esa misma cuestión. Después de haber vivido tanto, trabajado, cuidado de la familia. ¿Qué viene ahora? Hace algunos años yo también me sentía así, hasta que descubrí la historia de Viktor Frankl, un hombre que encontró una respuesta poderosa para esa pregunta en el lugar más improbable, un campo de concentración nazi. Frankl comprendió algo simple, pero que lo cambió todo. Incluso en los momentos más difíciles de la vida, siempre tenemos una elección. Y esa elección puede ser la diferencia entre simplemente sobrevivir y realmente vivir con propósito. En los próximos minutos voy a mostrarte exactamente lo que él descubrió y cómo eso puede devolverte esa sensación de que vale la pena despertar cada día, porque mereces más que simplemente pasar el tiempo. Mereces aprovecharlo. Hace años que nadie me pregunta cómo me siento de verdad. Sobreviví a tantas cosas, pero no sé cómo volver a mí. Todos me ven como fuerte, pero no saben cuánto me cuesta despertar cada mañana. Mi cuerpo está aquí, pero siento que mi alma ya no me acompaña. Si alguna de esas frases te resultó familiar, este video es para ti, pero necesito decirte algo desde el comienzo. Esto que estás a punto de escuchar, no te lo enseñaron en la escuela, ni en terapia, ni en los manuales, porque no se enseña lo que no se puede medir. Y el sentido no se mide, se vive. Este video no es para quien quiere soluciones rápidas, es para quien ya lo intentó todo. Este video es para ti. Si alguna vez te acostaste en la cama, después de haber enterrado al amor de tu vida, y sentiste que te quedaste viva por costumbre, no por deseo. Es para ti, que pasaste los últimos 30 años cuidando de todos, hijos, padres, pareja, nietos, y ahora, cuando ya no queda nadie que te necesite, no sabes qué hacer contigo. Es para ese hombre que llegó a la jubilación y no siente alivio, sino vértigo, porque el trabajo le daba dirección, y ahora solo tiene silencio. Un silencio que nadie enseñó a habitar. Es para esa mujer que se mira al espejo y no se reconoce, que hace todo lo que tiene que hacer, pero por dentro siente que algo se apagó hace años y nadie lo notó. Es para quien vive días que se repiten, para quien tiene casa, comida, rutina, pero no tiene un para qué. Es para quien sonríe en las fotos familiares, pero se siente invisible en su propia historia. Es para quien ha vivido demasiado, como para conformarse con sobrevivir. Y sí, también es para ti, aunque no sepas ponerle nombre a lo que sientes, aunque no puedas decir si es tristeza, vacío o confusión, si te sientes lejos de ti, si perdiste una parte de lo que eras, si te cuesta encontrar sentido en lo que haces cada día, entonces este video es para ti. Este video es para ti que sientes que ya pasó la hora de empezar a sanarte. Es para ti que quieres, por fin, volver a reconocerte y estar bien contigo mismo. Es para ti que necesitas volver a sentir el deseo de continuar, el deseo de sentirte vivo otra vez. Es para ti que ya no aguantas más sentirte así. Y yo te voy a entregar eso. Lo que estás a punto de ver no es un video, es un llamado, un regreso, un reencuentro con lo que una vez te hizo sentir viva. Si llegas hasta el final, no prometo respuestas fáciles, pero te prometo una cosa, no vas a salir igual que entraste. Y dudo mucho que salgas de aquí sin sentirte mejor de lo que te sentías cuando entraste. O sea, vas a sentirte mejor, porque algo dentro de ti ya empezó a despertar. Escucha esto con atención. Hace 3 años, yo estaba en medio de una de las peores crisis de mi vida. Acababa de recibir una noticia que destruyó todo lo que yo creía sobre mi futuro. Y en ese momento ocurrió algo extraordinario. Durante 6 segundos, lo conté después, quedé completamente paralizado. No era miedo. No era rabia. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Y fue en esos 6 segundos que todo cambió. Porque en ese instante
Sin saberlo, mi cerebro estaba haciendo exactamente lo que Viktor Frankl descubrió en 1944, dentro de un campo de concentración nazi, y que recién fue comprobado científicamente en 2019. Él se dio cuenta de que existe un espacio, literalmente de 6 segundos, entre el momento en que algo te sucede y el momento en que reaccionas. Y dentro de esos 6 segundos, ocurre algo que puede transformar por completo tu salud mental. La gran mayoría de las personas nunca descubre ese espacio. Viven reaccionando de forma automática, atrapadas en patrones que las destruyen por dentro. Pero Frankl descubrió que quienes lograban acceder a esos 6 segundos, esos eran los que sobrevivían. No solo físicamente, sino también emocionalmente. En los campos de concentración nazis, donde las personas eran sometidas a las peores formas de deshumanización, hambre extrema, trabajo forzado, pérdida de identidad, separación brutal de las familias, él observó algo impresionante. Algunos prisioneros mantenían intacta su humanidad. Y lo más increíble es que la neurociencia moderna descubrió que él tenía razón. Existe un circuito neurológico específico que se activa en esos 6 segundos, y cuando aprendes a controlarlo, literalmente reprogramas tu mente hacia la sanación. En los próximos minutos, te voy a mostrar exactamente cómo funciona ese mecanismo que el 99% de las personas nunca llegará a descubrir y cómo puedes usarlo para sanarte sin depender de nadie. Mira, no necesitas entender aún con precisión qué significan esos 6 segundos. No necesitas apurarte. A lo largo de este video, todo va a empezar a tener sentido para ti, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, necesito contarte una historia que va a transformar por completo la forma en que ves tu propia mente. Ese vacío que sientes solo existe porque todavía hay algo importante que debe ser reencontrado. El hueco solo duele, donde el sentido fue arrancado. Hay mañanas en que uno se levanta, prepara el café, limpia la casa, mira el celular con esos mismos grupos, los mismos mensajes. Hace lo que tiene que hacer y de repente ya son las 3 de la tarde. Pero no sabes en qué momento pasó el día. Solo sabes que estuviste ahí, sin estar del todo. Por fuera todo parece normal, pero por dentro es como si algo se hubiese apagado. Como si la vida siguiera, pero sin ti dentro de ella. Como si el alma estuviera ausente. Nadie lo nota, nadie pregunta. Pero tú sabes que hay algo faltando, y duele no saber exactamente qué es. Duele sentir que sigues respirando, pero no viviendo. Como si tu cuerpo siguiera adelante por costumbre, pero tu espíritu se hubiera quedado esperando en algún lugar que ya no recuerdas. Y quizás por eso estás aquí hoy, porque una parte de ti aún quiere entender. Aún quiere sentir algo que tenga sentido de nuevo, y eso, solo eso, ya es un comienzo. Tal vez alguien ya te lo dijo. Eso es depresión. Tal vez tú mismo intentaste convencerte de que es solo cansancio. Pero, ¿y si no fuera ninguna de esas cosas? Viktor Frankl descubrió algo que el mundo moderno insiste en ignorar. No todo sufrimiento es enfermedad. Mucho de lo que hoy llaman trastorno es, en realidad, ausencia de sentido. Este vacío que sientes no tiene que ver con un desequilibrio químico. Tiene que ver con una desconexión, con una voz interior que fue callándose, poco a poco, para cumplir lo que los demás esperaban de ti. Porque sí, nos enseñaron a funcionar, pero no a escuchar. Nos enseñaron a rendir, pero no a detenernos y preguntarnos, ¿para qué estoy viviendo? Y lo más cruel es que cuando ese vacío aparece, en lugar de escucharlo, nos apuran, nos medican, nos etiquetan, pero nadie nos dice que tal vez lo que sientes no es una falla, es un llamado, y ningún medicamento puede despertar aquello que solo un llamado existencial puede encender. Frankl llamaba a eso vacío existencial, un estado silencioso y angustiante que aparece cuando la vida ha perdido el porqué, pero uno sigue viviendo igual. Y lo más cruel es que nadie enseña qué hacer cuando eso sucede. Entonces tratamos de llenar ese vacío con distracciones.
trabajo, noticias, comida, series. Algunos incluso lo llenan con medicación. Pero el vacío no es un defecto, es una súplica por dirección. Y si estás sintiendo eso ahora, no es porque estés roto. Es porque en algún momento de tu historia, aquello que te movía dejó de llamarte. Frankl escribió una frase que atravesó generaciones. Quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Pero, ¿y si ese porqué se fue? Él decía que el sentido no desaparece por capricho. Se apaga cuando lo que te daba vida ya no está. Cuando los hijos se fueron. Cuando el trabajo terminó. Cuando la casa se volvió demasiado silenciosa. Cuando aquel amor ya no está contigo. Pero Frankl también decía algo que casi nadie repite. El vacío no aparece por azar. Llega cuando una nueva etapa está por nacer. Es como si la vida estuviera diciendo, eso que te movía ya terminó su ciclo, pero hay algo nuevo esperando. Una nueva forma de vivir, una misión distinta. Un llamado que tal vez todavía no entiendes, pero que ya empezó a tocar tu alma por dentro. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas estar dispuesto a escuchar. Imagina un farol antiguo, de esos que colgaban en los patios de antes. Durante años iluminó cenas, conversaciones, juegos de niños, pero un día, la lámpara se apagó. Nadie notó en qué momento, solo que, de repente, ya no había luz. Pasaron semanas, meses, y el farol seguía allí, colgado, inmóvil, oscuro, hasta que una noche, sin saber por qué, alguien se acercó, tocó el metal frío, retiró el polvo con cuidado y encendió una pequeña vela dentro. No fue una luz fuerte. Pero en ese instante, el farol volvió a tener sentido, volvió a ser lo que era. A veces tu para qué puede ser así, no una respuesta clara, no un gran destino, sino una llama sencilla que te dice, aún estoy aquí, y eso basta para seguir. Hoy, después de este video, vas a hacer algo diferente. Vas a tomar una hoja y vas a escribir una carta, pero no es para alguien, es para aquello que te hacía vivir. Puede ser un recuerdo de la infancia, una pasión antigua, una etapa de tu vida en la que te sentías más tú. Escríbele a eso, habla con eso, dile que lo extrañas, dile que quieres reencontrarlo, dile que estás listo o lista para escuchar de nuevo. Esa carta es tu primer reencuentro con lo que quedó perdido dentro de ti. Tú no estarías sintiendo ese vacío si ya hubieras renunciado. Te duele, no porque te haya destruido, sino porque te está llamando. Te llama de regreso, te llama a despertar, te llama a encontrar lo que aún no has vivido. Y tal vez, si hoy escuchas con atención, ya esté susurrando tu nombre. Quizá viviste en automático durante años, pero todavía existe un espacio entre el impulso y la respuesta. Y en ese espacio, vive todo lo que aún puedes elegir. Pero espera un segundo, ¿y si todo eso que sientes no es un defecto? El mundo sucede, y tú reaccionas, hasta que eso empieza a herirte. Hay días en los que parece que todo ya está decidido, incluso antes de que te despiertes. Vives en modo automático. Alguien te hiere y te callas. Alguien te exige y explotas. Intentas descansar, pero la mente corre sin parar. Y entonces llega ese pensamiento, ¿por qué siempre hago esto? ¿Por qué soy así? La verdad es que no fuiste tú quien eligió muchas cosas. No elegiste perder. No elegiste ser abandonado. No elegiste quedarte solo. Pero hay algo que nadie te enseñó jamás. Existe una parte de tu historia que todavía puede ser elegida. Incluso ahora. No es tu culpa estar atrapado. Pero puede ser tu elección salir. La mayoría de las personas vive así, reaccionando, viviendo como si no hubiera elección, como si todo ya estuviera decidido por el trauma, la edad o la historia. Pero Viktor Frankl descubrió algo en medio del horror de un campo de concentración. Incluso cuando todo nos ha sido arrebatado, hay una cosa que jamás pueden quitarnos: la libertad de elegir cómo responder a lo que nos sucede. Eso no es autoayuda, es neurociencia. Décadas después,
Los científicos descubrieron que el cerebro humano tiene un intervalo de 6 segundos entre un estímulo y la respuesta. 6 segundos. Es en ese espacio donde habita tu libertad. Pero casi nadie lo alcanza, porque estamos acostumbrados a reaccionar como siempre lo hemos hecho. Entre el estímulo y la respuesta habita el alma. Frankl decía que en ese espacio, entre lo que nos ocurre y lo que hacemos con ello, se encuentra nuestra libertad última. Y la mayoría de las personas vive sin darse cuenta de que ese espacio existe. Es como si la vida se hubiera convertido en una repetición de patrones. Ya intentaste cambiar, pero cuando te das cuenta, estás haciendo lo mismo otra vez. Es como un baile ensayado, donde incluso conoces los pasos del dolor. Pero ese espacio entre el estímulo y la respuesta no es solo una pausa, es un portal. Es allí donde el alma puede volver a responder, en lugar de simplemente reaccionar. Es allí donde comienza una nueva historia. Todo puede serle arrebatado a un hombre, salvo una cosa: la libertad de elegir su actitud frente a aquello que le sucede. Frankl lo perdió todo: familia, libertad, ropa, nombre, pero no perdió la capacidad de elegir la actitud interior con la que enfrentaría todo eso. Y fue eso lo que lo mantuvo vivo. Y más que eso, fue eso lo que lo mantuvo humano. La mayoría de las personas hoy no está en campos de concentración, pero vive prisionera de su propia historia, de sus traumas, de sus reacciones, de sus memorias, solo que incluso ahora, todavía puedes elegir, no todo, pero sí cómo continuar. Tus 6 segundos de libertad. Hoy, elige una situación pequeña del día. Puede ser cuando alguien te irrite, cuando sientas ansiedad, cuando llegue esa sensación de querer rendirte, y en ese momento, antes de reaccionar, cuenta hasta 6. Despacio, respirando. 1, 2, 3. Ese es tu espacio. Ese es tu portal. En él, no necesitas repetir lo que te hirió. Puedes empezar algo nuevo. Tu vida no tiene que ser el reflejo de lo que te hicieron. Tal vez hayas vivido como si todo ya estuviera decidido, como si el dolor del pasado hubiera escrito el resto de tu historia. Pero Frankl te invita a recordar, entre lo que te hirió y lo que haces con eso, existes tú. Y es en ese espacio donde habita el inicio de la sanación. Pasaste toda tu vida tratando de ser fuerte, y si justamente por eso hoy estás tan cansada, tal vez tu dolor aún esté pidiendo algo que nadie te enseñó a escuchar, pero a partir de ahora, vamos a intentar escucharlo juntos. Ya intentaste olvidar, ya intentaste perdonar, dejarlo atrás, seguir adelante, pero hay algo dentro de ti que no se ha ido. Un recuerdo que insiste, un nombre que aún duele, una herida que no cicatriza, incluso después de años, y nadie lo ve. Porque por fuera funcionas, por fuera lo manejas, pero por dentro aún vive el eco de aquello que te rompió. No es que te hayas quebrado, es que nadie te enseñó a transformar. Vivimos en una cultura que quiere resolverlo todo rápido, que te dice que superes, que seas fuerte, que mires hacia adelante. Pero Viktor Frankl decía, el dolor no es el final, es el comienzo de una travesía. El problema no es sufrir, el problema aparece cuando el dolor pierde el sentido. Cuando no encuentra un espacio para transformarse. Y entonces se acumula, se vuelve amargura, se vuelve enfermedad, se vuelve silencio en el pecho. El dolor no quiere matarte, quiere transformarte. Frankl descubrió que el sufrimiento es parte esencial de la condición humana, pero solo paraliza cuando no encuentra un porqué. El dolor que llevas puede ser lo que te guíe, si es escuchado, si es acogido. Puede convertirse en fuerza. La ciencia lo confirma. El cerebro posee genes de resiliencia. Pero solo se activan cuando el dolor es reconocido y no silenciado. Por eso, por más que hayas intentado olvidar, eso todavía está ahí, porque no ha sido transformado, y ahora tal vez sea el momento. ¿Tú también sientes que cargas con un dolor antiguo que nunca fue escuchado de verdad? ¿Como si hubiera algo dentro de ti que jamás tuvo espacio para ser acogido? Cuéntamelo aquí en los comentarios. A veces,
escribir ya es un primer paso. Y puede que al leer tu historia, alguien encuentre el valor para comenzar a sanar la suya. Cuando el sufrimiento encuentra un sentido, deja de ser sufrimiento. Frankl sobrevivió a todo, pero no fue porque fuera más fuerte. Fue porque le dio un sentido a lo que vivió. Él vio que el ser humano puede atravesar cualquier dolor, siempre que encuentre un para qué, y tal vez tu para qué aún no sea claro. Pero el simple hecho de que estés aquí ya muestra que algo dentro de ti quiere transformar lo que aún duele. Dale a tu dolor un nuevo lugar. Toma una hoja de papel, escribe en ella un dolor antiguo. No necesitas explicarlo, ni justificarlo, solo nómbralo. Luego debajo escribe una frase como, esto no soy yo, pero esto forma parte de en quién me estoy convirtiendo. Dobla ese papel y guárdalo en un lugar simbólico. Un cajón, una caja, una planta. No estás borrando el dolor. Estás diciendo que ya no te define, pero que aún así tiene un lugar distinto. La herida no es señal de debilidad, es señal de travesía. Tal vez fuiste herido, tal vez perdiste cosas que nadie vio, tal vez guardaste silencio durante años, pero tu dolor no es un error, es un mensaje. Y ahora, tal vez sea hora de escucharlo con otros oídos. Cuando incluso estar vivo se siente pesado, alguna vez te encontraste diciendo, estoy cansado, pero no es sueño, ni físico. Es un cansancio que vive en el alma, como si la vida estuviera en modo silencioso, como si, incluso despierto, algo en ti siguiera dormido. Y lo más cruel es cuando comienzan a ponerle nombres a eso. Es un trastorno, dicen, es un desequilibrio químico. Necesitas medicación. Pero ¿y si no fuera una enfermedad? ¿Y si eso que sientes no fuera un defecto, sino una falta? No es patología, es desnutrición de propósito. Viktor Frankl tuvo el coraje de decir algo que pocos se atreven aún a repetir. La mayor parte del sufrimiento emocional no es señal de enfermedad. Es señal de que el alma tiene hambre, hambre de sentido. Pero vivimos en una cultura que medicaliza todo lo que no entiende, que ofrece pastillas para silenciar el grito, en lugar de preguntar por qué surgió. Tú no estás roto, estás desconectado de aquello que un día le dio color a tu vida, de lo que te movía, te emocionaba, te daba dirección. El sufrimiento es un idioma que solo el sentido puede traducir. Frankl veía el sufrimiento como un mensaje cifrado, no como un error, sino como una pregunta esperando respuesta. El alma no enferma porque sea débil. Enferma cuando deja de escuchar lo que ama, cuando se aleja de los vínculos, de los valores, de las pequeñas razones para existir. Ese dolor que sientes puede ser justamente eso, tu espíritu pidiendo alimento, pidiendo presencia, pidiendo una reconexión con lo que tiene sentido para ti. Te voy a contar una historia real ahora. No es sobre Viktor Frankl, es sobre un hombre. Había una vez un hombre que volvió a vivir haciendo pasteles. No era joven, no tenía grandes planes. Solo tenía una cocina vacía, un olor a ausencia y unas manos que todavía recordaban cómo mezclar la vida con azúcar y harina. No buscaba éxito, buscaba presencia. Cada vez que encendía el horno, algo dentro de él también se encendía. Como si la masa que subía fuera también su alma, diciendo en silencio, todavía estoy aquí. Y en otra casa, a kilómetros de distancia, había una mujer. Nadie la veía mucho. Había dejado de hablar con casi todos, pero cada mañana salía al pequeño patio y regaba sus plantas, una por una, con tiempo, con cuidado, con memoria. Y cada gota que caía en la tierra era también una forma de regarse a sí misma. Nadie entendía, pero ella sí, porque sabía que hay dolores que no se curan con palabras. Se curan con actos pequeños, repetidos, silenciosos. Un pastel, una planta, una taza servida aunque nadie venga. No son gestos sin sentido, son rituales, son lenguaje del alma, son formas humildes de decir, yo no me he ido, porque el propósito no siempre se encuentra afuera, a veces nace de adentro, cuando decides por fin volver a cuidarte. El hombre no está destruido, está espiritualmente vacío.
Frankl decía que el ser humano solo comienza a sanar cuando reconoce que su sufrimiento tiene una raíz existencial. No es una cuestión química, es una cuestión de sentido, y ese sentido no es un lujo, es nutrición básica del alma. Sin él, la mente grita, el cuerpo enferma, la voluntad desaparece, pero con él, hasta el dolor se transforma en camino, un pequeño altar del sentido perdido. Hoy, elige un objeto que represente algo que alguna vez fue importante para ti, un libro, una fotografía, una música, un recuerdo. Coloca ese objeto en un lugar visible de la casa, y cada vez que pases por él, di en voz baja, aún recuerdo quién era cuando esto tenía sentido. Esa frase es el comienzo del reencuentro. Es la invitación para que el alma vuelva a tener espacio. El alma no quiere diagnóstico, quiere dirección. ¿Y si todo lo que sientes no fuera un fallo? ¿Y si fuera solo el grito de tu alma pidiendo volver a casa? Tal vez no necesites una cura, tal vez solo necesites reencontrarte con lo que te hacía sentir vivo. ¿Alguna vez te hicieron creer que había algo mal contigo? ¿Que lo que sentías era solo un trastorno y no un llamado silencioso de tu alma? Si alguna vez pasaste por eso, compártelo aquí abajo. Necesitamos hablar de esto. Y tal vez tu valentía le dé fuerza a alguien que aún no pudo poner en palabras lo que duele. A veces, cuando llega el silencio de la noche, es cuando más se siente el ruido por dentro. Durante el día uno se ocupa, se distrae, responde mensajes, hace lo urgente. Pero llega un momento en que todo calla, y ahí es donde aparece lo más difícil de enfrentar, uno mismo. Te acuestas en la cama, apagas la luz, y de repente empiezan las voces internas, no las de los demás, las tuyas. Las que guardan cosas que nunca dijiste, las que te recuerdan decisiones que no supiste tomar, o peores, las que te preguntan en silencio, ¿qué hiciste con tu vida? No es culpa, no es remordimiento, es algo más hondo, es una especie de vértigo, como si una parte de ti supiera que hay algo que quedó por vivir, que el tiempo pasa, y que algunas cosas no volverán. Pero oyes esa voz, y al mismo tiempo sientes que ya no tienes fuerzas, que quizás es tarde, que ya no sabes por dónde empezar. Y ahí es donde muchos se rinden, no porque no quieran, sino porque se sienten rotos, como si hubieran perdido la llave de sí mismos, como si todo lo que queda fuera apenas resistir. Te voy a contar la historia de una mujer que, durante muchos años, aprendió a vivir sin sí misma. Se llamaba Clara, tenía 68 años, y todos los que la conocían decían que era una mujer fuerte, siempre atenta, siempre dispuesta, siempre sonriente. Nadie notaba que por dentro había una ausencia que dolía, porque en algún momento de su vida, y no supo decir cuándo, Clara dejó de estar en ella. Dejaba que todo girara alrededor de los otros, el marido, los hijos, las tareas, la familia, la casa. Ella era buena en eso, en sostener a todos. Pero un día, la casa se quedó vacía, los hijos se fueron, el marido ya no estaba. Y fue entonces, una tarde mientras miraba por la ventana, que Clara se dio cuenta de algo aterrador. No sabía quién era sin todos ellos. Caminaba por los cuartos como si estuviera buscando a alguien, hasta que se dio cuenta. Buscaba a sí misma. La mujer que un día soñaba, que escribía, que bailaba cuando nadie la veía, que reía con libertad. Esa mujer estaba ausente, como si se hubiera quedado sentada en un banco, esperando ser recordada. Y esa noche, Clara hizo algo que no había hecho en años. Se sentó frente al espejo, y en voz baja le dijo a su reflejo, «Yo sé que estás ahí. Aunque te haya olvidado, yo quiero volver». Y ese fue el primer paso. Nos dijeron tantas veces que la identidad es algo fijo, que uno es así, que con los años uno se vuelve cada vez más lo que ya era. Pero eso no es del todo cierto. Mucha gente, al llegar a cierta edad, no está encontrando paz. Está encontrando una extraña sensación de deshabitarse, como si fueran una casa en la que ya no viven, y entonces vienen las etiquetas. Es la edad. Es normal sentirse así. Es el cerebro. Son las hormonas. Y poco a poco,
lo que es una pregunta existencial termina siendo reducido a un diagnóstico, a un desequilibrio, a una medicación. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si eso que sientes no fuera un síntoma, sino un grito callado de tu alma diciendo, ¿me olvidaste? ¿Y si esa tristeza no fuera una enfermedad, sino una señal de que parte de ti fue silenciada por años y ahora está tocando la puerta para volver? Porque no es tu cuerpo el que está mal. Es tu historia la que quedó suspendida, tu voz, tus deseos, tu forma única de existir. La psiquiatría puede ofrecer nombres, pero no puede devolverte la conexión con quien fuiste, ni el permiso para volver a ser. Tal vez nadie te lo dijo así, pero voy a decirlo ahora. No estás perdida, no estás rota, estás fragmentada, y eso no es lo mismo. Fragmentarse no es fallar. Es lo que ocurre cuando vives demasiado tiempo para los otros y dejas partes tuyas atrás. Algunas se quedan en un amor que se fue, otras en un trabajo que te apagó, otras en un duelo que nunca pudiste llorar del todo. Y así, con el tiempo, uno sigue viviendo, pero sin ciertas partes esenciales. Sigues haciendo lo que tienes que hacer, pero ya no sientes lo que te hacía vibrar. Ya no recuerdas lo que te hacía única. Y es ahí donde empieza ese silencio interno, esa distancia contigo, ese olvido que no tiene nombre, pero que pesa como una ausencia. Y lo más importante es entender esto. Si estás sintiendo ese vacío, es porque algo en ti quiere volver. Algo está tocando la puerta, no para exigirte nada, solo para que la escuches, porque incluso las partes que olvidaste siguen esperando por ti. Viktor Frankl dizia: a alma não pode ser tratada como um objeto, ela precisa ser escutada. Isso muda tudo, porque por décadas nos ensinaram a tratar a alma como um problema a ser resolvido, um defeito a ser corrigido, um sintoma a ser silenciado. Mas Frankl via a alma como a parte mais nobre do ser humano, a mais esquecida e a mais sagrada. Ele dizia que quando ignoramos essa dimensão, começamos a morrer em vida. Começamos a sobreviver em vez de viver. Começamos a repetir em vez de criar. Começamos a nos calar, mesmo quando algo dentro de nós ainda quer gritar. Mas ele também dizia outra coisa. Quando alguém escuta de verdade o que a alma pede, ela responde, ela volta, ela desperta e começa a mostrar o caminho de volta para casa. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez ao escutar esse vídeo, você esteja escutando algo mais profundo, a parte da sua alma que ainda está viva e quer voltar. Pouca gente lo sabe, pero Viktor Frankl no comenzó como filósofo. Él era médico, neurólogo, psiquiatra, creía en la ciencia, creía en los tratamientos, pero cuando fue llevado a un campo de concentración, todo lo que había estudiado dejó de servir, porque ahí ningún medicamento curaba, ninguna teoría explicaba, ningún diagnóstico traía alivio. La gente no moría solo por hambre, moría por dentro, de desesperanza, de ausencia, de vacío. Y fue ahí, en medio del horror, que Frankl entendió algo que cambió su vida para siempre. El alma humana no se quiebra solo por lo que sufre, se quiebra cuando deja de tener un para qué. Él vio hombres fuertes caer y personas frágiles resistir. Y no era por salud física, era por sentido. Uno decía, tengo que salir de aquí para volver a ver a mi hijo. Otro, no puedo morir sin contarle al mundo lo que vi. Y era esa conexión invisible con algo mayor, lo que mantenía viva la llama interior. Frankl sobrevivió. Pero más que eso, salió de ahí con una misión, y pasó el resto de su vida repitiendo lo que había aprendido desde la herida. El alma no necesita etiquetas, no necesita correcciones. Lo que necesita es ser escuchada. Esta noche, antes de dormir, te voy a invitar a hacer algo sencillo, pero profundamente simbólico. No tomará más de 3 minutos, ve al espejo, no para verte como te ves siempre, sino para buscar algo más. Mírate a los ojos. Y aunque no sepas qué decir, aunque te cueste, aunque quieras irte, quédate. Respira, y en voz baja, sin exigencias, solo di,
Yo quiero volver a mí. Eso es todo. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas saber cómo. Solo necesitas empezar a llamar a esa parte tuya que se quedó atrás. Esa que un día fue libre. Esa que soñaba. Esa que aún vive, aunque hayas olvidado cómo hablarle. Esta pequeña frase, repetida con presencia, puede ser el primer paso para reconectar con la parte de ti que sigue esperando ser elegida. Y cuando la digas, no pienses en hacerlo perfecto, piensa en hacerlo verdadero. Viktor Frankl no fue solo un sobreviviente del horror, fue también el creador de una de las terapias más humanas que existen, la logoterapia. A diferencia de muchas corrientes que se enfocan solo en el pasado, en los síntomas, en las heridas, la logoterapia hace otra pregunta, una sola, pero poderosa. ¿Para qué estás vivo? Y esa pregunta, cuando se hace en el momento justo, tiene el poder de despertar partes que estaban dormidas, porque Frankl descubrió algo esencial, que el ser humano no necesita ser perfecto, ni estar feliz todo el tiempo, ni eliminar el dolor. Lo que necesita es sentido, un sentido que no se compra. No se impone, no se inventa, se encuentra, a veces en medio del sufrimiento, a veces después de perderlo todo. Y es ahí donde la logoterapia se vuelve medicina. No para borrar lo que te duele, sino para ayudarte a responder, ¿qué quiere decir este dolor? ¿Qué me está pidiendo la vida ahora? Porque según Frankl, el alma humana no se cura con explicaciones. Se cura cuando entiende que incluso en medio del vacío sigue existiendo una dirección. Y esa dirección, solo tú puedes encontrarla. La logoterapia no te dice cómo vivir. Te enseña a volver a mirar hacia adentro, a reconectar con lo que te mueve, a escuchar de nuevo lo que da sentido a tu historia. No importa la edad, no importa lo que perdiste. Mientras estés respirando, todavía puedes responder a ese llamado. Hay momentos en la vida en que uno ya no busca que le digan lo que tiene que hacer. Ya escuchaste consejos, ya tomaste pastillas, ya hablaste en voz alta, o te callaste por años, y aún así, algo sigue. Una sensación de que nada encaja, de que no importa cuánto te esfuerces, hay algo en ti que no vuelve, como si hubieras cumplido con todo, pero la vida se quedó vacía. Y lo más doloroso no es el dolor, es no saber qué hacer con él, es sentir que nada de lo que antes servía, sirve ahora. Y es ahí donde mucha gente se rinde, no porque no quiera vivir, sino porque no encuentra para qué, y quizás justo en ese punto es donde comienza otra forma de mirar, una forma nueva. O mejor dicho, una forma olvidada. Y esa forma tiene un nombre, logoterapia. Durante años nos enseñaron que sanar era arreglar lo que está roto, que si hay tristeza, hay que eliminarla, que si hay vacío, hay que llenarlo, que si algo no funciona, es que tú estás fallando. Y así fuimos creyendo que nuestra alma era un problema a resolver. Nos ofrecieron etiquetas, diagnósticos, explicaciones técnicas, y aunque muchas veces lo hicimos todo bien, algo seguía sin cambiar. ¿Por qué? Porque el dolor no siempre es un error, a veces el dolor es una brújula, pero nadie nos enseñó a leerlo, nos enseñaron a callarlo, a controlarlo, a tratarlo como un síntoma, y entonces uno se sienta frente a un terapeuta y habla, pero al final sale sintiendo lo mismo, porque no basta con contar lo que pasó. La pregunta no es solo, ¿qué te duele? La pregunta real es, ¿qué quiere decir este dolor? ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué parte tuya se apagó y está pidiendo volver? Y eso, ninguna técnica lo responde, pero tu alma sí. Viktor Frankl decía que el sufrimiento, cuando se le encuentra un sentido, deja de ser sufrimiento. No desaparece, no se vuelve bonito, pero se transforma. Porque deja de ser una carga muda y se convierte en un llamado. Y eso cambia todo. Imagina por un momento que ese vacío que sientes no está ahí por error. Está ahí porque algo en tu alma quiere volver a hablar. La logoterapia no te pregunta qué hiciste mal. Te pregunta, ¿qué sentido tiene esto que estás viviendo? No te empuja a cambiar tu personalidad ni a repetir afirmaciones vacías. Te invita a mirar tu historia con otros ojos, a entender que incluso las heridas pueden volverse camino,
que incluso lo que perdiste puede ser parte de un legado silencioso, y que incluso ahora, a esta edad, con todo lo que viviste, aún hay algo que la vida está queriendo decirte, algo que solo tú puedes descubrir. Frankl decía, la vida nunca deja de tener sentido, incluso en el sufrimiento, incluso en la muerte. Esta frase no es solo una idea bonita, es una verdad vivida. Porque él no lo dijo desde un escritorio, lo dijo después de ver morir a su familia, después de pasar años en un campo de concentración, después de perderlo todo, menos el alma. Y fue ahí, en medio de la oscuridad, donde entendió que el sentido no es algo que se encuentra fuera, es una decisión interna, una elección. Una forma de decirle a la vida, no sé por qué estoy pasando esto, pero aún así voy a responder. Porque la vida no deja de tener sentido cuando sufrimos. Deja de tener sentido cuando dejamos de responder. Y tú no estás aquí por casualidad. Si estás escuchando esto, si algo en ti sigue preguntando, si una parte de ti aún quiere entender, entonces todavía hay sentido. Solo necesitas volver a escucharlo. Dicen que cuando un barco pierde el rumbo, no necesita cambiar el mar. Solo necesita encontrar de nuevo su norte. Y eso es lo que Viktor Frankl nos dejó, una brújula. No para tener todas las respuestas, sino para no olvidar que, incluso en medio del vacío, sigue habiendo dirección. Tú no estás perdido, estás en tránsito. Estás en medio de un cruce entre lo que fuiste y lo que aún puedes ser. Y aunque el mundo ya no te diga qué hacer, aunque las voces externas se hayan apagado, hay una voz que nunca se fue, la tuya, esa que tal vez fue silenciada por años, pero que ahora empieza a despertar, y puede que no lo veas todo claro todavía, pero si cierras los ojos, si te quedas un momento en silencio, esa brújula interior empieza a moverse, no hacia atrás, sino hacia adentro, porque ahí es donde empieza el camino de regreso. Escucha, tal vez no recuerdes todo lo que dije hoy, pero si recuerdas esto, ya es suficiente. Mucha gente nunca se siente realmente curada, porque está esperando encontrar algo demasiado grandioso, una nueva carrera, un llamado extraordinario, una misión que cambie el mundo. Pero Viktor Frankl decía algo que cambió por completo mi forma de ver todo eso. El sentido de la vida no necesita ser espectacular. Puede estar en un gesto, en una tarea silenciosa. El sentido verdadero es como el sol de la mañana. A veces aparece de manera discreta, pero transforma todo a su alrededor. Y con eso en mente, déjame contarte la historia de un hombre que logró encontrarlo. No estoy hablando de Viktor Frankl ahora. Estoy hablando de otro hombre. Estoy hablando de alguien como tú. Ese hombre se llamaba Don Ernesto. Don Ernesto tenía 72 años cuando perdió a su esposa. 50 años juntos, media vida. Ella falleció en una mañana fría de agosto, después de una enfermedad larga y silenciosa. Y fue allí, en el desayuno del día siguiente, que su mundo se detuvo. Todavía preparó 2 tazas, por instinto, pero en el momento de poner azúcar en la segunda, su mano tembló. Porque comprendió, nunca más tendría a quien servirle. En los meses siguientes, don Ernesto no lloraba, no hablaba, no dormía, solo caminaba por la casa como quien flota en un lugar que ya no lo reconoce. Los hijos vivían lejos, los amigos se habían ido, y él simplemente existía. Hasta que un día, por casualidad, abrió un viejo armario de la cocina. Allí estaban los moldes, los cuadernos de recetas, los colorantes vencidos, los utensilios que su esposa adoraba usar. Y sonrió por primera vez en meses, porque recordó algo que había olvidado. Le encantaba hacer pasteles. Cuando era más joven, preparaba tortas rellenas para los cumpleaños de sus hijos. Creaba combinaciones improbables de sabores. Le divertía ver cómo la masa crecía en el horno, pero con el tiempo olvidó ese placer. La rutina lo arrastró, el dolor lo silenció, la soledad lo apagó. Esa tarde, solo, decidió hacer un pastel, sin motivo, solo por hacerlo. Mezcló harina con banana, ralladura de naranja, una pizca de canela, y cuando el aroma llenó la casa, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo.
presencia. Al día siguiente, hizo otro y otro más. Sin darse cuenta, empezó a repartirlos entre los vecinos. Alguien le pidió comprar uno, luego otro, y cuando se dio cuenta, ya se despertaba con un motivo. No era el dinero, era el ritual, era el calor, era el sentido. Don Ernesto no creó un imperio, no cambió el mundo. Pero encontró un gesto que devolvía luz a su día, un propósito simple, pero profundamente suyo. Y allí, entre huevos y azúcar, entre silencios y aromas dulces, volvió a encontrarse consigo mismo. ¿Lo entiendes? Don Ernesto fue un hombre mayor que cuando era joven siempre amó cocinar. Un día se perdió, dejó de soñar, dejó de vivir, como le pasa a muchos de nosotros. Pero no fue algo simple. Todo lo que cada uno de nosotros atraviesa es inmensamente más complejo que eso. Un día, él se quedó solo. Un día se apagó. Pero otro día, algo dentro de él despertó. Recordó que amaba hacer pasteles de distintos sabores, crear nuevas recetas. Al principio, volvió a hornear solo como un pasatiempo, sin compromiso. ¿Recuerdas? Hasta que comenzó incluso a venderlos. Allí encontró su propósito, un motivo real para levantarse cada mañana de la cama. Comenzó a vender, sí, pero no por ambición, sino por el placer de hacer algo. Un placer que, sin él perceber, se volvió recompensador. ¿Lo ves? No fue algo grandioso. Fue un propósito simple, pero totalmente transformador. Y sabes, don Ernesto no fue el único. Existen dolores silenciosos que solo encuentran cura en los gestos más simples. Ahora déjame contarte la historia de otra alma que renació, pero esta vez, a través del cuidado. Doña Estela tenía 64 años cuando sus hijos se fueron de casa. El último se despidió en un domingo soleado, con una mochila al hombro y los ojos brillando de futuro. Ella sonrió por fuera. Por dentro, algo se rompió. La casa quedó demasiado ordenada. El silencio, demasiado alto. Ella caminaba por los cuartos como quien busca un sonido que ya no existe. Pasaba los días limpiando lo que ya estaba limpio, organizando lo que nadie iba a usar. Y cuando llegaba la noche, miraba al techo y pensaba, ¿y ahora quién soy yo? Durante mucho tiempo, fue solo madre. Solo cuidadora, solo la mujer que recordaba todo. Las vacunas, las fechas, las loncheras. Ahora, ni de sí misma se acordaba. Hasta que una tarde cualquiera, caminando por la feria, vio una planta de helecho colgada. No supo explicar por qué. La compró. La colocó en la ventana de la cocina y todos los días la regaba. Al principio, de manera mecánica. Después, con atención. Y un día se dio cuenta. Mientras regaba esa planta, algo dentro de ella también recibía agua. Empezó a comprar otras. Plantas de sombra, de flor, de hierba. Les ponía nombres, observaba sus ciclos y notó que algunas crecían despacio, otras necesitaban poda, otras sol. Y fue entonces cuando lo entendió. Ella también era así. Doña Estela no se convirtió en bióloga, ni en influencer de jardinería, pero creó un pequeño jardín en el balcón y en él aprendió a cuidarse de nuevo. No porque alguien la necesitara, sino porque ella se necesitaba a sí misma. Y como seguramente ya lo estás sintiendo, a veces la misión no aparece de repente. Es una memoria antigua, un llamado silencioso que esperó toda una vida para ser escuchado, y fue así con don Joaquín. ¿Y si tu dolor fuera exactamente lo que el mundo está esperando de ti? Don Joaquín tenía 71 años cuando enviudó. La casa, que antes estaba llena de voces y café recién hecho, se volvió un corredor de ecos. Él se levantaba, hacía todo como antes, pero sentía que caminaba sin peso, como si su existencia estuviera hecha de humo. Un día, al ordenar el viejo armario de su esposa, encontró un libro infantil. Era uno de los pocos que había leído en su infancia. En realidad, en esa época no sabía leer. Fue una vecina quien le leía, sentado en el suelo de la acera. Y eso fue uno de los pocos recuerdos buenos que conservaba de cuando era niño. Ese día, algo dentro de él se movió. A la semana siguiente, fue a una escuela pública del barrio. Preguntó si podía leer cuentos a los niños.
Nadie entendió muy bien, pero lo dejaron. La primera vez su voz temblaba. La segunda, algunos niños ya lo esperaban. La tercera, una niña se sentó a su lado, tomó su mano arrugada y le dijo: «Tú pareces el abuelo que nunca tuve». Y en ese instante, Joaquín entendió. No estaba allí solo para leer cuentos, estaba allí para ser presencia, para ofrecer aquello que un día él mismo no tuvo. Y el dolor de su infancia se volvió puente. Hoy lee todos los miércoles. A veces narra los cuentos de memoria, a veces los inventa, pero lo más bello es que, mientras lee, parece que su voz también cuenta su propia historia. Una historia que, por fin, encontró sentido. Lo que nadie sabía era que Joaquín había crecido en un orfanato. Nunca conoció a sus padres, nunca tuvo un regazo donde dormir, ni alguien que le dijera: «Todo va a estar bien». Su infancia estuvo marcada por filas, reglas, silencios y nostalgia de algo que ni siquiera sabía nombrar. Cuando era niño, todo lo que quería era alguien que se preocupara, alguien que se sentara a su lado, abriera un libro y dijera: «Esta historia es solo para ti». Pero nadie lo dijo, nadie lo hizo, y fue solo de mayor, solo después de perderlo todo, que entendió, su misión era justamente dar al mundo aquello que él nunca recibió. Hoy, cada cuento que lee es también una oración. Una carta de amor para el niño que fue. Y para cada niño que escucha, se cumple una promesa silenciosa. No estás solo, a alguien le importas, y yo estoy aquí. Tal vez todavía estés esperando una gran señal, un cambio radical, un nuevo llamado con todas las respuestas claras. Pero tal vez, lo que tu alma necesita ahora sea algo mucho más simple, algo que nadie más en el mundo pueda hacer, de la manera en que solo tú lo haces. Puede ser un gesto, una tarea, un cuidado, un silencio atento. Porque el sentido, como decía Frankl, no se inventa, se descubre al escuchar la propia vida. Y esa escucha puede comenzar así, con un pastel preparado sin prisa, con una flor siendo regada como quien despierta junto con ella, con un libro leído a alguien que todavía no sabe leer, pero ya sabe sentir. Esos gestos, aunque parezcan pequeños, cargan el peso de una misión silenciosa, y cuando haces algo con amor, algo que solo tú podrías hacer, allí nace un propósito. No importa la edad que tengas, ni cuánto hayas perdido, mientras haya algo que te haga sentir más vivo, existe un motivo para continuar. No necesitas entender todo ahora, pero si uno de estos gestos te tocó, tal vez sea porque tu alma ya comenzó a recordar quién eres. Y eso, por sí solo, ya es un comienzo. No digo esto porque sea experta en ti, lo digo porque esta búsqueda de sentido también me atravesó. Y si llegaste hasta aquí, tal vez es porque tu alma sintió que este era el momento. Si alguna parte de estas historias te tocó, si sentiste que dentro de ti hay algo dormido pero vivo, quiero invitarte a que te suscribas aquí al canal, porque cada semana vamos a seguir escuchando esa parte de tu alma que el mundo ignoró. Y si ya estás suscrito, deja tu like, no como un botón cualquiera, sino como una señal silenciosa. Aún estoy aquí, y quiero seguir sanando. La sociedad nos hizo creer que propósito es una palabra grandiosa, algo reservado para quienes suben al escenario, transforman vidas en masa o construyen algo extraordinario. Pero Viktor Frankl enseñaba exactamente lo contrario. El propósito no se mide por la escala, se mide por la verdad, por la entrega, por la conexión. Y lo más cruel es que esa ilusión de grandeza impide que miles de personas encuentren un sentido real, porque creen que lo que hacen no es suficiente, que ya están demasiado mayores, que el tiempo ya pasó. Pero ¿sabes cuál es la verdad? El alma no quiere aplausos, quiere sentido, aunque sea en silencio. El hombre que volvió a hacer pasteles no quería salvar al mundo, solo quería volver a sentirse vivo. La mujer que comenzó a cuidar plantas no estaba buscando un nuevo trabajo. Estaba buscando un motivo para levantarse de la cama. Don Joaquín, que lee para niños huérfanos, no estaba buscando reconocimiento. Solo quería darle a alguien aquello que él mismo nunca recibió. Estas historias son reales. Y todas tienen algo en común. El propósito nació del dolor.
y se transformó en gesto. Frankl decía que el ser humano encuentra sentido cuando se entrega a algo más grande que sí mismo. Ese más grande no necesita ser grandioso, solo necesita ser verdadero. Lo que estas personas hicieron fue transformar su historia en dirección. Viktor Frankl escribió: "El sentido no puede ser dado al hombre, tiene que ser descubierto". Y solo puede ser descubierto cuando se deja de preguntar ¿qué espero de la vida? Y se empieza a preguntar ¿qué espera la vida de mí? Ese cambio de pregunta es lo que transforma un dolor en misión. Porque dejas de esperar un propósito que venga desde afuera y comienzas a escuchar las señales silenciosas que vienen desde adentro. Frankl llamaba a eso la dimensión noológica, la capacidad espiritual de trascender el sufrimiento y encontrar significado, incluso en medio de la pérdida. Cada historia que escuchaste es una prueba de eso, y tal vez la tuya también pueda hacerlo. Después de escribir, cierra los ojos por un instante. Otra cosa que puede ayudarte mucho en tu camino es: elige una mini misión para hoy. Algo simple, algo que puedas hacer con presencia total. Puede ser preparar un café con calma, regar una planta, escribir una nueva carta, cantar una canción, agradecer a alguien, cocinar una receta antigua, pero hazlo con intención. Como si fuera el primer gesto de tu nueva historia. Si sientes que ese gesto te hace bien, como un alivio tranquilo, guarda esa sensación, porque es una señal de tu propósito. Así como ocurrió con aquel señor de los pasteles, tal vez no descubras todo de una vez, pero si algo te hace sentir más vivo, entonces vale la pena seguir ese hilo. No busques una misión que impresione a los demás, busca una misión que toque tu alma. Porque cuando algo dentro de ti dice es por aquí, entonces ya no importa el tamaño del camino, importa que lo empezaste, y a veces eso es lo que salva una vida. Hay días en que te despiertas, te miras al espejo y ves un cuerpo ahí, pero no sientes presencia. Es como si algo faltara, como si hubiera una parte de ti que se hubiera quedado en algún otro tiempo. En el tiempo en que aún había un para qué, un brillo en la mirada, un motivo para levantarse. Y quizás intentaste convencerte de que eso es normal, que es solo la edad, que es solo la rutina. Pero en el fondo, lo sabes, hay algo tuyo que quedó atrás, y duele más de lo que parece. El mundo te enseñó que eso es debilidad, que esa sensación es cosa de tu cabeza. Te dieron nombres: crisis, trastorno, desequilibrio. Pero casi nadie te preguntó, ¿qué es lo que tu alma está intentando decirte? Frankl decía que muchas veces aquello que parece enfermedad es simplemente el alma pidiendo sentido, pidiendo ser escuchada. Pero ¿cómo escuchar a un alma si nunca nadie nos enseñó su lenguaje? El alma no está perdida, solo se quedó en silencio. Se quedó en silencio porque gritó durante mucho tiempo y nadie la escuchó. Se quedó en silencio porque aprendió que soñar era peligroso. Se quedó en silencio porque creyó que después de tantas pérdidas ya no había lugar para ella. Pero nunca se fue. Solo está esperando ser convocada otra vez. Y eso no sucede con palabras bonitas. Sucede con presencia, con gesto, con la decisión de volver a moverse, incluso sin saber todavía hacia dónde. Frankl escribió: el ser humano no es alguien que busca placer o poder, es alguien que busca sentido. Y cuando no lo encuentra, se enferma. Pero también dijo algo más. La vida pregunta todos los días por nosotros y espera nuestra respuesta. El alma enferma cuando no respondemos, pero comienza a sanar en el instante en que, aunque no entendamos todo, decimos: sí, estoy aquí y lo voy a intentar. Esa respuesta silenciosa ya es un reencuentro. Después de escribir, cierra los ojos por un momento. Otra cosa que puede ayudarte mucho en tu camino es: elige una mini misión para hoy. Algo simple. Algo que puedas hacer con presencia total. Puede ser preparar un café con calma, regar una planta, escribir una nueva carta, cantar una canción, agradecer a alguien, cocinar una receta antigua, pero hazlo con intención,
como si fuera el primer gesto de tu nueva historia. Si sientes que ese gesto te hace bien, como un alivio tranquilo, guarda esa sensación, porque es una señal de tu propósito. Así como le pasó a aquel señor de las tortas, tal vez no descubras todo de una vez. Pero si algo te hace sentir más vivo, entonces vale la pena seguir ese hilo. El alma no necesita psicólogos, necesita verdad, necesita misión, necesita dirección, y tal vez hoy haya comenzado a recordar el camino de regreso. En el próximo video, quiero mostrarte lo que sucede cuando escuchas ese llamado hasta el final, porque reencontrar tu alma es solo el comienzo. Llegaste hasta aquí, y eso ya es un milagro. En este video caminamos juntos por lugares donde quizá nadie te había llevado antes. Descubriste que el vacío que sientes no es un defecto, es ausencia de un llamado. Que entre lo que la vida te hace y lo que tú haces con eso, existe libertad. Que tu sufrimiento no te rompió, está intentando transformarte. Que la falta de sentido no es depresión, es un grito del alma. Que no estás enfermo, estás espiritualmente desnutrido. Que tu alma no necesita medicación, necesita ser convocada de regreso. Que aún estás vivo por un motivo, aunque todavía no sepas cuál. Y tal vez lo más hermoso, que tu propósito no necesita ser grandioso, solo necesita ser verdadero, solo necesita ser tuyo. Cada uno de estos aprendizajes no vino a darte respuestas listas, vinieron como semillas, pequeños despertares que juntos apuntan hacia una sola cosa: tu sanación. No depende de alguien afuera. Comienza cuando te atreves a escuchar, de verdad, lo que dentro de ti está pidiendo sentido. Y si llegaste hasta aquí, es porque esa escucha ya comenzó. Ahora, quizás necesites algo esencial para continuar este camino: descansar. No solo el cuerpo, sino el corazón, la mente, el alma. Por eso quiero invitarte a ver el video que está aquí al lado. Viktor Frankl, 5 claves para dormir en paz sin medicación, incluso si el insomnio no te deja descansar. Porque un alma que reencuentra su propósito merece reencontrar el sueño, y porque dormir bien sana más que cualquier antidepresivo. O, si estás viviendo uno de esos días en que todo duele, te invito a visitar nuestra playlist especial, Videos para ver cuando todo duele. Fue creada para momentos así, para cuando nadie entiende, para cuando el mundo no escucha, pero tú necesitas seguir, aún así. Haz clic ahora en el próximo video, o entra a la playlist, pero no te detengas aquí. Porque ahora, ya comenzaste a regresar a ti. Tal vez aún no tengas todas las respuestas, pero si hoy lograste dar un paso, ya existe dentro de ti un lugar donde la esperanza volvió a respirar.